acoso laboral es una problemática que afecta a muchas mujeres en Chile, también el acoso sexual. Para conversar sobre esto tomamos contacto con Francisca Yunemann, está conectada con nosotros a esta hora. Ella es presidenta ejecutiva además de Chile Mujeres. Francisca, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola Daniel, muchas gracias a ustedes por la invitación a conversar sobre este tema tan relevante. No, la única manera de enfrentar esto, de que se pueda combatir de verdad, es sacarlo a la luz, es ponerlo sobre la mesa. Francisca, primero, tu impresión, tu opinión respecto de la decisión de la justicia, en este caso en el que además había video, porque esto es lo más difícil. En muchos casos de esto no hay ningún tipo de documento ni respaldo. Efectivamente, detrás de estos casos que finalmente salen a la luz y donde hay evidencia que se puede probar que hubo un abuso sexual y junto con un acoso sexual, que son figuras distintas, uno está en el Código del Trabajo, otro está en el Código Penal, generalmente hay poca evidencia. Por lo tanto, detrás de un caso que se conoce y hay pruebas, hay muchos otros casos que se desconocen y que no hay prueba. Por lo tanto, por supuesto que la condena es algo que tiene que haber sucedido. Ojalá es que, claro, uno dice hasta cuándo cierto se aplican penas tan bajas por estos casos, pero también lo que es muy importante acá, Daniel, es que muchas veces se dan figuras dentro del contexto del trabajo, que justamente es el acoso laboral y sexual, que bastan solamente los requerimientos de carácter sexual no consentidos en los lugares de trabajo para que ya se configure la figura de acoso sexual en los lugares de trabajo, que es lo que viene a regular nuevamente esta ley Carin, ¿cierto? Que las empresas se van a tener que adaptar a partir del 1 de agosto y todo el sector público también, que es mucho menos que lo que sucedió acá y que ya, ¿cierto?, está regulado en nuestro Código del Trabajo, además de la figura penal que se pueden dar por abuso. Ya, esto es muy relevante. Esta figura, entonces, esta ley que empieza a regir el 1 de agosto, como tú dices, el 1 de agosto, ¿qué es lo que se configura entonces en este caso como un acoso, por ejemplo? Es muy importante que las personas sepan esto. ¿Qué es lo que dice la nueva legislación? Mira, la nueva legislación, que es conocida como la ley Carin, que vuelve a regular el acoso laboral, el sexual, y crea una nueva figura que son las violencias en el lugar de trabajo, ¿ya? Eso es algo muy importante porque fue, cierto, por una mujer que estaba también en el sector público, que a través de acoso laboral. El acoso laboral es el hostigamiento, es la agresión, el maltrato que te afecta a tu dignidad en tu lugar de trabajo, tu oportunidades de empleo. Es como el bullying laboral, eso es el acoso laboral. Y el acoso sexual es cuando tú en tu lugar de trabajo tú tienes requerimientos de carácter sexual no consentido por quien lo recibe y que perjudica también tu relación laboral o tu oportunidad de empleo. Y además se crea una tercera figura, que es donde la legislación chilena se adapta al convenio 190 de la OIT, que es la violencia en los lugares de trabajo, donde en el fondo las organizaciones van a tener que responder en caso de que alguien que trabaja en tu organización sufra algún tipo de violencia por parte de clientes, por parte de usuarios, proveedores u otras personas que no están contratadas, ¿cierto?, pero que pueden realizar violencia, por ejemplo, porque se violentan por una política de esa empresa que consideran sumamente injusta y finalmente son agresivos con la persona que está en el mesón, ¿cierto?, no con la gerencia que tomó la decisión de esa política. Y por otro lado están los abusos sexuales que están en el código, nuestro Código Penal, que eso ya tienen penas de cárcel. Exactamente. Es muy relevante lo que estamos hablando ahora porque probablemente hay mucha gente que nos está escuchando, Francisca, y que dice, yo lo estoy pasando mal en la pega, estoy teniendo problemas, estoy siendo acosado laboralmente quizás, veo situaciones de violencia o estoy recibiendo acoso sexual también. El problema es que uno dice, no, esas cosas pasan cada vez menos, pero probablemente estamos equivocados. Han habido encuestas que se han hecho últimamente y por favor ayúdame con esto porque las cifras realmente impactan. Bueno, de hecho nosotros con CADEM, Chile Mujeres y CADEM, acabamos de lanzar por el contexto del Día del Trabajador y la Trabajadora la encuesta Mujer y Trabajo, que es un estudio de opinión, donde hay una incidencia muy importante de percepción de las personas que sienten que sufrieron acoso laboral. De un 40% de los hombres y un 37% de las mujeres. O sea, ahí no tenemos brechas de género. Y en cuanto a la percepción de haber sufrido acoso sexual en sus lugares de trabajo en algún momento en su vida, un 11% de las mujeres dice que sufrió acoso sexual. Esa es una incidencia muy grande considerando
que menos de la mitad de las mujeres tiene un trabajo remunerado. Y obviamente el acoso sexual en los hombres es mucho más bajo de un 4%, lo que no quita también que sea grave. ¿Qué dice la ley o qué va a decir la nueva ley respecto de las repercusiones? Te lo pregunto, puede sonar algo tonto lo que estoy diciendo, pero esto la verdad es que viene pasando hace mucho tiempo, tanto el acoso laboral como incluso también el sexual. Basta que uno hable con su círculo de amigos, de conocidos, para que alguien relate situaciones muy complicadas, muy delicadas por lo demás. Y ¿sabes qué? Sobre todo con las mujeres siempre se repite algo, Francisca, y es lamentable, que es que uno dice, pero denuncia, habla. Y te dicen, no, porque me voy a meter en problemas. No, porque no está el canal de comunicación, porque yo voy a quedar marcada, entonces me va a significar a mí un problema. Eso está muy establecido todavía. Sí, efectivamente, Daniel, en este mismo estudio, Mujer y Trabajo, Academia Chile Mujeres, vemos que son muy poquitas las personas que denuncian los casos de acoso laboral y sexual, sea, estamos hablando del contexto de los lugares de trabajo, sea en la misma empresa u organización, o bien ante la inspección del trabajo, que es donde también te permite la ley. Entonces, eso es cierto, nosotros lo vimos en esta encuesta. Efectivamente, las denuncias en relación a la percepción de haberla sufrido son muy bajitas. ¿Y cuáles son los cambios que vienen a través de esta ley, Karen? Es que se transita desde que la empresa debe reaccionar bien, o los lugares de trabajo, el sector público, van a estar obligados también todo el sector público, desde que tú estás, en el fondo tienes que reaccionar bien y tomar las medidas de resguardo, a una cultura de prevención. Ahora se va a tener que evitar y se va a tener que poner todos los esfuerzos en la prevención y con enfoque de género, con perspectiva de género. Y esto es muy significativo porque cuando vas a tener que capacitar al 100% de las personas que trabajan en tu organización de lo que es el acoso laboral, lo que es el acoso sexual, lo que es la violencia del trabajo, cuál es la cultura de respeto de la organización, qué hacer, vas a tener que tener canales de denuncia confidenciales, donde las personas que reciben esa denuncia van a tener que ser personas muy capacitadas y ojalá sean, esto no te lo exige la ley, pero nosotros con Chile Mujeres lo promovemos mucho, ojalá sea un equipo mixto compuesto por un hombre y una mujer que recibe esas denuncias, porque se subestiman las denuncias cuando quien las recibe es un hombre. Y también el acoso laboral pasa a tener el mismo nivel que el acoso sexual. Antes lo que estaba regulado con procedimientos de investigación, sanciones, era justamente el acoso sexual. Y el acoso laboral estaba mencionado, estaba regulado, pero de una manera, con una regulación como inferior, por decirlo de alguna manera. No estaba tan precisamente regulado. Y ahora esto se iguala. Y de hecho se deja de exigir para el acoso laboral que haya reiteración de los actos, ¿ya? Entonces, eso también es un cambio muy significativo, bueno, junto con esta nueva figura que es la violencia en los lugares de trabajo. Sí, quería también destacar, Francisca, algo. Estamos hablando de esto, hay un nuevo diagnóstico, ustedes han hecho nuevas encuestas. Tenemos la cifra que se lee en pantalla, ¿no? Un 11% de mujeres que sufre acoso sexual, de acuerdo a esta encuesta que han hecho ustedes como Chile Mujeres con CADEM. A ver, en ningún caso queremos decir, para quienes nos están viendo, que esto pasa en todas partes, que es algo normal. No. Aquí lo que estamos haciendo es un diagnóstico. Es importante saber el desde. Probablemente de los casos que usted ha visto, eso representa una pequeña parte, porque estas cosas siempre son un poco ocultas, sobre todo lo que tiene que ver con acoso sexual, por ejemplo. ¿Sabe por qué digo esto, Francisca? Porque estoy viendo a alguien que me está escribiendo en redes sociales y dice, oye, pero ¿por qué? Yo he trabajado en muchas empresas y nunca he visto un caso de acoso, dice, están exagerando. Señor, que usted no haya visto que esto haya ocurrido no quiere decir que no haya pasado, quiere decir que usted no lo ha visto. No estamos diciendo que esto ocurra en el 90% de las empresas. De hecho, siento yo que cada vez hay más conciencia al respecto. Pero no se puede permitir que esto pase nunca. Ese es el tema, Francisca. Efectivamente, el aporte de este estudio, ¿cierto?, de opinión de Academia Chile Mujeres va en esa línea, que es que nosotros preguntamos cuántas personas habían sentido haber sufrido acoso laboral y acoso sexual. Y estamos hablando de acoso laboral, 40% de los hombres, 37% de las mujeres sienten haberlo sufrido. O sea, ese es el dato que tenemos como país y ese es un aporte de evidencia en esta discusión de acoso sexual. 11% de las mujeres, 4% hombres. Entonces estamos hablando que es una incidencia muy importante de actos que son graves. Sí. Y acá hay cosas que nosotros cuando preguntamos, el aporte que hicimos fue que definimos lo que era acoso laboral y acoso sexual, porque muchas veces
se confunde el abuso sexual, que son estos que están en el Código Penal, cuando hay contacto físico, que son cosas más graves, versus el acoso cierto, sexual y el acoso laboral, que son conductas laborales. Y nosotros lo que hicimos en esta encuesta fue explicarle a las personas encuestadas lo que era el acoso sexual y lo que era el acoso laboral. Entonces ellas comprendieron lo que se les estaba preguntando y nosotros quisimos evitar esta confusión que se produce, ¿cierto?, en otro instrumento. Entonces no es que nosotros sabemos precisamente que eso es lo que las personas están persiguiendo, una encuesta muy bien hecha, sí, que toma todos los niveles socioeconómicos con un alto nivel de representatividad. Entonces, y también hay, Daniela, hay otro dato que a mí me gustaría entregar, que está en el informe de equidad empresarial y buen gobierno corporativo, que nosotros hicimos junto con el Instituto de Directores y la OIT, sobre cómo están tratando las empresas este tema en la organización. Y la verdad que también hay denuncia importante en un porcentaje no poco, no menor, pero esas empresas no están capacitando al 100% de su persona y hay algunas que hay 10 de las 80 empresas más grandes de Chile el año 2022, porque nosotros vamos un año desfasado, porque esto pasa el reporte de la Comisión para el Mercado Financiero. 10 de las 80 empresas más grandes del país no estaba considerando ni tratando de ninguna forma el acoso laboral y sexual. Entonces, esto es un tema que hay que tomarse muy en serio. Las empresas tienen que trabajar desde ahora para estar el 1 de agosto ya con la ley completamente aplicada en sus organizaciones. ¿Qué constituye, en términos simples, en términos claros y directos, qué constituye un acoso laboral? ¿Necesariamente tiene que haber una subordinación? Es decir, ¿tiene que ser alguien que en la jerarquía de la compañía sea tu superior? ¿O puede ser un compañero también? Pueden ser burlas, puede ser que te menoscabe, que te diga que haces mal tu pega, que esté todo el día molestando. ¿Qué constituye un acoso laboral y cómo debería actuar una persona que siente que lo está padeciendo? Mira, el acoso laboral es cuando hay agresión, cuando hay un hostigamiento a las personas dentro de su trabajo, que producen, ¿cierto?, que denigran a esa persona, que produce humillación o perjudica su relación laboral o sus oportunidades de empleo. Si tú maltratas, si tú gritas a las personas, si tú menoscabas a las personas, si tú de alguna forma invisibilizas a esa persona en cuanto a que jamás considera su opinión, al contrario, denigra su opinión frente a los demás. Pero tiene que ser, Daniel, dentro de este contexto de agresión y maltrato, ¿ya? O sea, no cualquier acto va a ser constitutivo de acoso laboral. Esas 18 medidas que se decía que la ley las consideraba, que salió en todos los medios de comunicación prácticamente, que la ley considera como acoso, como interrumpir a una persona en una reunión, eso no es necesariamente acoso laboral, eso es la opinión de un académico. Eso hay que ser bien preciso con respecto a lo que la ley establece. Perfecto. Francisca, muchísimas gracias por, insisto, poner este tema sobre la mesa. Vamos a estar conversando más adelante. Atención a los empleadores respecto a esta nueva ley que entra en vigencia entonces el 1 de agosto para que empiecen a regular esto también, ¿no? Y a hablar respecto de este tema. Francisca.